Bien, mis hermanos, pues como ya saben, aquí en Capilla Calvario estudiamos la palabra de Dios capítulo a capítulo y versículo a versículo. And as many of you know, here in Calvary Chapel, we preach the word verse by verse, chapter by chapter. Y en estas últimas semanas hemos estado viendo el pequeño libro de Ruth. And these past couple weeks, we've been studying through the book of Ruth. Es un libro muy pequeño, pues tiene nada más 4 capítulos. It's a very small book. It only has 4 chapters. Así que el día de hoy ya llegamos al fin de este libro. And today we have arrived at the end of this book. Y hemos visto muchas cosas en este libro. And we've seen a lot of things throughout this book. Hemos visto muchos atributos de quién es nuestro Dios. And we've seen a lot of attributes of who is our God. Pero también hay algo que este libro refleja y hay algo a lo cual este libro apunta. And there's something particularly that this book reflects or this book points to. Y déjame hablarte acerca de algo, Let me talk to you a little bit about something. para explicar un poquito más lo que este libro refleja. And so that we can explain a little bit more about what this book reflects. Se ha dicho que el término o la palabra sublimación, And it's been said that the word sublimation, hablando en cuanto a un término de obras de arte o en términos artísticos, speaking of works of art, es la única forma positiva de canalizar la frustración de una persona. and it has been said this is the only positive way to exteriorize your frustration. Y artistas de todo tipo, en diferentes edades, han elaborado sus obras And artists of many kinds have come up with these works justo en momentos de frustración en su vida. in the midst of some of the biggest frustrations in their lives. Y el resultado de esto And the result of this ha sido canciones, has been songs, pinturas, paintings, esculturas, sculptures, que cuando tú las ves, so that when you see these things, dices que son obras sublimes. that you can say that they are sublime works. Y son sublimes They are sublime porque pueden reflejar la frustración o el momento cuando esta persona estaba plasmando esa obra. because when you see these things, it reflects how that artist was feeling in that moment, the emotions that they were feeling when they were making it. El artista pudo reflejar su frustración en algo positivo. And so this artist can reflect their frustration into something positive. Ahora, el libro de Ruth es como esto. And so the book of Ruth is very Y similar. déjame decirte por qué. And let me tell you why. Porque justamente el libro de Ruth plasma una sublime redención. Because the book of Ruth reflects a sublime redemption. Es una imagen gloriosa de la obra maestra más sublime que ha habido en esta tierra. And it's an image, a glorious image of the most sublime work that has ever been and ever will be on this earth. Y es la obra de la redención. And that is the work of redemption. Y esta, a diferencia de los otros tipos de sublimación que podemos escuchar, And this work in particular, unlike any other sublimation, esta sublime redención this sublime redemption, es sublime it's sublime. porque hablando de términos de la física, Because speaking in physics terms, tiene el poder de cambiar un estado de muerte en un estado de vida. it can change something from a status of death to status to life. Así como la sublimación es cuando algo sólido pasa a estado de vapor, And so in physics, sublimation is when something turns from solid to vapor. la sublimación, esta redención tiene la capacidad de transformar tu vida, tu muerte a vida. And so just the same, the sublimation or this redemption can change your life from death to life. Y esta es la voluntad de Dios para tu vida. And this is the will of God for our lives. Dios quiere redimirte. And God wants to redeem you. Ahora, ¿qué significa la palabra redención? So what does this word redemption mean? Y vamos a hablar acerca de esto porque es la palabra que va a ser la que más impere dentro del texto que vamos a leer hoy. And we're going to focus on this word because it's the word we see the most through the text that we're going to read today. En Ruth capítulo 4 es la palabra que más se menciona. And in Ruth chapter 4, it's the word that is mentioned the most. Y es justamente la culminación de lo que se espera desde el primer capítulo. And it's basically the culmination of everything that's been moving through the whole entire book of Ruth. Así que vamos a ver qué significa redención. So let's see what does redemption mean. La palabra redención significa pagar la deuda de alguien más para que éste recupere lo que había perdido.
And redemption means to pay someone else's debt so that they can recover what they had once lost. Pagar la deuda de alguien más para que éste recupere la que había perdido. To pay someone else's debt so that they can recover what they had once lost. Otros sinónimos para esta palabra serían rescatar, liberar. Other synonyms for this word could be to save or to free, Saldar o consumar. to settle or to consummate. Y este libro de Ruth And this book of Ruth, es interesante porque comienza con malas decisiones. it's very interesting because it starts off with bad decisions. Comienza con 3 funerales. It starts off with 3 funerals. Comienza con motivaciones equivocadas, It starts off with wrong motivations. caminos incorrectos, It starts off with wrong ways un corazón lleno de amargura. and a heart full of bitterness. Pero ¿sabes cómo termina? But do you know how it ends? Con una boda, With a wedding, ¿no? Con un final feliz. with a happy ending. El día de hoy muchos podrán llamar como el vivieron felices para siempre. And many can say that they lived happy ever after. Pero es diferente a lo que el mundo nos enseña. And it's very different from what the world teaches us. Porque vivieron felices para siempre And this happy ever after, es solamente el inicio de nuestra verdadera vida. and that's only just the beginning of our true life. No es el final. That's not the end. Muchos creen, oh, el día que me case, ya, ese va a ser el mejor día de mi vida. We might say, the day that I get married, that's going to be the best day of my life. Y posiblemente puede ser. And maybe that's true. Pero es el día en donde realmente comienza una nueva vida. And that's really the day when a new life is beginning. Así que déjame decirte algo el día de hoy. Let me tell you something today. No importa cómo hayas comenzado tu vida. It doesn't matter how you have started your No life. importa las malas decisiones que hayas hecho antes. It doesn't matter the bad decisions that you have made before. Lo que importa es cómo quieres terminar tu vida. What matters is how do you want to finish your life. Y esto es lo que más le importa a Dios. And that's what most is important to God. Y el día de hoy Dios te está preguntando a ti, And today God is asking you, ¿cómo quieres terminar tu vida? how do you want to finish your life? ¿Cómo la comenzaste The same way that you started it, o como yo quiero terminarla? or how that you want to finish it? Esto es algo hermoso. And that's something beautiful. Dios quiere hacer un cambio drástico en tu vida. And God wants to do a drastic change in your life. Y ahora déjame hablarte antes de entrar al capítulo 4 de Ruth. And I want to tell you something before we go into Ruth, Un concepto bien importante acerca del trasfondo de Ruth. and something very important that has to do with the background of Ruth. Hasta ahorita sabemos que Ruth es una mujer moabita. And we know that Ruth is a Moabite. Sabemos que es una mujer que no es judía. We know that she's a woman that is not a Jew. Y solamente hay 2 mujeres en la Biblia que llevan el título de un libro. And there's only 2 women in the whole entire Bible that have a book named after them. Es Ruth y Esther. And that's Ruth and Esther. ¿Y algo similar entre ellas dos? And something similar between the Bueno, two. Ruth era moabita, era gentil, And Ruth was a Moabite or a Gentile. y Esther era judía. And Esther was Jewish. Pero Esther se casó con un rey gentil But Esther got married to a Gentile king. y Ruth se casó con un hombre judío. And Ruth got married to a Jewish man. Un poco de similitudes. Very similar cases. Ahora, ¿por qué es importante saber que Ruth era moabita? And why is it important to know that Ruth was a Moabite? A lo mejor tú dirías, bueno, pues eso equivaldría a que, pues si yo soy de La Paz, a lo mejor alguien es, no sé, de Canadá. And so it's kind of looking at it like, so I'm from here, from La Paz, but somebody else is from, let's say, Canada, O de otro país. or from another country. ¿No? Entonces, y vemos, pues no hay mucho problema en eso. And when you look at that, there's not a whole lot of problem with that. No importa, pues si alguien de Canadá viene y nos mezclamos, socializamos con ellos. It doesn't matter if you're from Canada and you're here, mixing with people from Mexico. Ahora, déjame decirte cuál es la importancia de saber el contexto de Ruth la moabita. And I want to tell you a little bit of why it's such a big deal that she's a Moabite. Y primero vamos a comenzar que Moab, And we want to say that Moab, de donde vienen los moabitas, where Moabites come from, fue el hijo de Lot, el hermano o el primo de Abraham. and the Moabites came from Moab, who was the son of Lot, or the brother-in-law of Abraham. Y lo que sabemos es que, ¿recuerdas cómo es que Moab vino al mundo? ¿Te acuerdas qué fue lo que sucedió con Lot?
Do you remember how Lot came to be in the Bible? What happened with Lot? Sí, Moab fue resultado de un incesto. And Moab came from incest. Lot tuvo relaciones con su hija Lot had relations with his daughter, y nació Moab. and that was when Moab was born. Desde ahí podemos ver que el origen del pueblo moabita And from there we can see that the origin of the Moabites, vino en situaciones adversas que no le daban la gloria a Dios. they came from in a way that did not bring glory to God. Y no nada más eso. And not only that, También vemos en Deuteronomio capítulo 23, and we see in Deuteronomy chapter 23, que lo vimos la vez pasada del versículo 1 al 4, I think we read this a little while ago in verses 1 through 4. que tenemos una ley que Dios había establecido. We see a law that God has established. Y la voy a leer rápidamente. Dice, no se admitirá en la asamblea del Señor a ningún hombre que tenga los testículos aplastados o el pene mutilado. No se admitirá en la asamblea del Señor a ningún hijo ilegítimo ni a sus descendientes hasta la 10ª generación. No se admitirá en la asamblea del Señor a ningún amonita ni moabita ni tampoco a sus descendientes hasta la 10ª generación. Esas naciones no te recibieron con alimento ni agua cuando saliste de Egipto. En cambio, contrataron a Balaam, hijo de Beor, proveniente del lejano Petor, en Anaraim, para que te maldijera. We're going to read this real quick here. Deuteronomy 23, 1 through 4. It says, if a man's testicles are crushed or his penis is cut off, he may not be admitted to the assembly of the Lord. If a person is illegitimate by birth, neither he nor his descendants for 10 generations may be admitted to the assembly of the Lord. No Ammonite or Moabite or any of their descendants for 10 generations may be admitted to the assembly of the Lord. These nations did not welcome you with food and water when you came out of Egypt. Instead, they hired Balaam, son of Beor, from Pethor in distant Aranan, I don't know how to say that word, to curse you. En pocas palabras, entonces si había esta ley, And so in little words, if this law existed, ¿por qué Ruth fue aceptada dentro del pueblo judío? then why was Ruth accepted into the country of Israel Si Ruth era moabita, if she was a Moabite? no pudo haber adorado en el templo de Dios. And she was not allowed to praise in the temple of God. No pudo haber recibido las bendiciones por parte del pueblo que vamos a ver más adelante. And she was not able to receive the blessings that came with the country of Israel. Bueno, hay vamos a decir dos interpretaciones o teorías respecto a esto. And we're going to look at two different theories or two different ideas of why Ruth was accepted. La primera es que se dice que Ruth era la 11ª generación y como ves en el texto en Deuteronomio 23 se dice que no podían entrar hasta la 10ª generación. And so one idea is that Ruth was from the 11th generation. And as we saw in our text, it said that the Moabites cannot enter for the 10 generations. Ahora, este es un poquito como a la imaginación porque es muy difícil realmente saber si Ruth era la 11ª generación. And this is a little bit difficult to know if this is true because we don't know for sure if Ruth was the 11th generation. Hay quienes lo afirman, que lo aseguran, pero realmente es difícil realmente saber si es verdad. Some people confirm it, some people deny it, but we don't know for sure. Y la segunda, esta es la más probable. And the second reason, or second option, is the most probable. Y esta la vemos en el libro de Isaías, capítulo 56. And this we see in Isaiah chapter 56. Y perdón que esté profundizando tanto en la introducción. And this is, we took a lot of time on the introduction, but we're going somewhere with it. Pero es importante porque recuerda que Ruth refleja a nosotros. And it's very important because Ruth reflects onto us. Y es con la que más nos identificamos en este libro. And it's who we most connect with in this book. Así que ve esto que Dios le dice a su pueblo en Isaías capítulo 56. And we're going to see what God says to his people in Isaiah chapter 56. Y vamos a leerlo del versículo 1 al 8. We're going to read verses 1 through 8. Por favor, los que hablan inglés nada más síganme, no lo vamos a leer juntos. Okay, so if you are reading in English, if you guys want to follow along, we're not going to read in English, we're just going to go ahead and read in Spanish. Isaías 56, versículo 1 al 8. Esto dice el Señor: sean justos e imparciales con todos, hagan lo que es bueno y correcto, porque vendré pronto para rescatarlos y para manifestar mi justicia entre ustedes. Benditos todos los que se aseguran de cumplir esto. Benditos los que honran mis días de descanso y procuran no hacer el mal. No permitan que los extranjeros
que se comprometen con el Señor digan: el Señor nunca dejará que yo sea parte de su pueblo. Y no permitan que los eunucos digan: soy un árbol seco, sin hijos y sin futuro. Pues esto dice el Señor: bendiciré a los eunucos que guardan como santos mis días de descanso, si deciden hacer lo que a mí me agrada y me entregan su vida. Les daré dentro de las paredes de mi casa un recordatorio y un nombre, mucho más grande del que hijos e hijas pudieran darles. Pues el nombre que les doy es eterno, nunca desaparecerá. También bendeciré a los extranjeros que se comprometan con el Señor, quienes lo sirvan y amen su nombre, quienes lo adoren y no profanen el día de descanso, y quienes se mantengan fieles a mi pacto. Los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Pues el Señor soberano, que hace volver a los marginados de Israel, dice: traeré a otros también, además de mi pueblo Israel. Ahora, esto es algo maravilloso, Now, this is something marvelous, porque esta promesa because this promise está hablando is speaking about que todos los extranjeros, que todos los que no sean judíos, that all of the foreigners, that everybody that's not a Jew, que todos aquellos que se encontraban adorando otros ídolos, and so anybody that was found worshiping any other gods, en el momento que ellos decidieran comprometerse con Dios, and in the moment that they decided to follow God, en el momento que ellos decidieran entregarle su vida por completo, in the moment that they decided to give over their life completely, deberían de ser aceptados por el pueblo judío. that they should be able to be accepted by the country of Israel. Pues aquí vemos que Dios no hace acepción de personas. And God doesn't make exceptions for people. Aquí vemos que esta promesa es para nosotros. And we can see that this promise is for us as well. Porque lo que dice es que porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Because it says here that my temple will be called the house of worship for all nations. Y ahí entramos todos nosotros, mis hermanos. And that's where we come in. No necesitamos ser judíos para adorar a Dios. We don't need to be Jewish to be able to worship God. Necesitamos tener una relación personal con Jesucristo. We need to have a personal relationship with God. Y esto es importante porque por esta razón vemos que Ruth es aceptada. And this is very important because for this reason, Ruth is accepted. ¿Recuerdas que Ruth ya había hecho una proclamación hacia Dios? And we remember that Ruth had made a call out to God. En ese pacto hermoso que hace con su suegra. And this beautiful pact that she makes with her mother-in-law. Muchos dirían, bueno, pues ya con cuidar de su suegra ya se ganó el cielo, ¿no? And so if you can take care of your mother-in-law, you've made it into heaven. Pero no, en ese tiempo la suegra no era visto como en nuestros tiempos de ahora. And La suegra no era vista como en nuestros tiempos ahora. okay, in that time, the mother-in-law wasn't seen in the same way that we see our mother-in-laws today. ¿No? Y vemos que Ruth se comprometió a cuidarla, a protegerla. And Ruth decided that she wanted to take care of her and protect her. Y la forma de hacerlo fue renunciando a su cultura, renunciando a sus ídolos. And the way that she did that was to renounce all that she had come from, renounce her idols, renounce her culture. Y decidió servir al único Dios vivo de Israel. And she decided to serve the one and only true living God. ¿No? Entonces, esto es lo importante And that is important. para poder entender lo que sigue del libro. And that's to be able to understand what continues in this book. It's very Porque el libro habla de esto, de Dios aceptándonos a nosotros, extranjeros, And because the book talks about how God is accepting us, the foreigners, y la forma en cómo nos acepta nos demuestra su aceptación, and the way that He accepts us shows His love for us, es a través de la redención, and He shows that through redemption. que es lo que se menciona en este libro. And that's what this book shows. Noemí llegó buscando al pariente redentor. And Noemi was looking for her relative redeemer, Y este pariente redentor and this relative redeemer es aquella persona que, como lo vimos el sermón pasado, is this person that we looked at last week, que tenía las condiciones para poder saldar su deuda. and she was trying to find somebody that could settle her debts.
Y esto lo estableció Dios desde el inicio, And God established this since the very beginning. desde el momento que Josué repartió las tierras a las tribus de Israel. Just ever since Joshua split the land between all the tribes of Israel. El Señor les dijo, mi tierra no se venderá a perpetuidad. And the Lord says, you will not sell my land. Y esto significa que nadie de ahí era dueño de la tierra realmente. And so it's interesting to see that nobody there was the owner of that Y land. para evitar que hubiera un sistema de explotación o de enriquecimiento con las tierras, And so many times we see exploitation and trying to get rich off of people's land. había esta ley del pariente redentor. And so that was why they had this law of the Redeemer. Yeah. Que si alguien estaba en deudas o tenía que vender su tierra, That if somebody was in debts or had to sell their land, algún pariente cercano a él podía restablecerlo y comprar su tienda de vuelta. a very close relative of them could buy their land and re-give it back to them. ¿Ya? Y esta ley era por eso. And that law was for this reason. También cada 50 años, en el año del jubileo, And also every 50 years in the year of Jubilee, todas las tierras que se hayan vendido tenían que regresar nuevamente a su dueño original. all the land that has been sold, they have to give it back to their original owner. ¿Por qué? Porque la tierra representaba una identidad que Dios les había dado a cada una de las tribus. Because the land represented something that God had given to each and every one of the tribes. Imagínate que tuviéramos esta ley el día de hoy. Imagine if we had that law here ¿No? today. Dios es bien sabio. God is very wise. ¿No? Me encanta cómo Él había establecido todo para que funcionara en orden. I love how God puts everything and He has an order for everything. Pero como siempre nosotros, pues, echamos a perder un poco las cosas. And we always kind of let things go bad. Y el pueblo de Israel también nunca se caracterizó por ser la nación más obediente. And we know that Israel was never characterized as being one of the most obedient nations. Por lo tanto, en estos tiempos, muchas de estas leyes no se estaban siguiendo. And a lot of these laws, the people of Israel weren't following them. Ahora, y justamente nos quedamos en el libro anterior en que Ruth había conocido a ese pariente redentor de Noemí. And we saw in the previous books previous chapters that Ruth finds her redeemer. Ahora, ¿y qué características tenía que tener un pariente redentor? Now, what characteristics should a relative redeemer have? Que en este caso era Boaz, ¿te acuerdas de Boaz? And in this case, we're talking about Boaz. Primero, tenía que ser el miembro más cercano de la familia. The first characteristic is they'd have to be the closest family member. Segundo, tenía que estar en posibilidades de redimir, es decir, no tener deudas. And so the second characteristic would be that they would have to be available to redeem, which means they are not allowed to have debts. Es decir, aunque hubiera un pariente cercano, si este tenía unas deudas, no podía meterse en más deudas para redimir a alguien más. So it's to say if your closest relative to you already has debts, they shouldn't go into more debt to take you out of debt. No tenía que tener deudas y tener la solvencia para efectuar la redención. And so you have to have no debts to be able to be a redeemer. Y tercero, tendría que tener la voluntad de redimir. No era forzoso. And the third is you have to have the will to redeem. It's not a forced law. You don't have to do it. Así que ahí nos quedamos. Finalmente Ruth llega y conoce a este pariente redentor. And so that's where we are here in our story today. Ruth finally finds her relative redeemer. ¿Recuerdas esa historia de encuentro de amor a primera vista? And remember the story of the love at first sight? Donde Ruth, después de haber estado trabajando, toda sudada, llena de tierra, posiblemente olía mal. And so we see that Ruth was working hard. She was in the field. She was sweaty. She was dirty. She probably didn't smell very good. Llegó Boaz And Boaz arrives. y dijo, wow, ¿quién es ella, verdad? And he said, wow, who is she? Claro que no pasó eso. He did not say that. No fue así. That's not how it went. Esta es una historia completamente diferente. This is a completely different story. ¿Por qué? Porque lo que resalta de Ruth nunca es su físico ni cómo se veía. And it never talks about how Ruth looked and how beautiful she was. Lo que resalta de Ruth es su carácter y su virtud como una mujer de Dios. And what always is spoken about in the book of Ruth is her character and how much she loved God. Y ahora sí, esto es lo que enamora a vos, su carácter, su virtud. And that's what we should fall in love with her. That's what Boaz did fall in love with in Ruth, is her character. ¿Okay? Y justo ya cuando está a punto, se quedó como aquí el final de la novela, ¿no? En el versículo 3.
And we see at the end of the chapter that we read last week, it kind of ends like on a telenovela. ¿No? Ya está Ruth, ya le pidió el matrimonio, Boaz dijo, sí, te voy a redimir. So, Ruth comes and asks Boaz to be his redeemer, and he said, yes, I want to redeem you. Y ahora, ¿no? Y algo que responde Boaz. And now we see something that Boaz responds. ¿No? Aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo esto hay un pariente más cercano que yo. And Boaz says, yes, although I am a very close relative to you, there's somebody else that is even closer. Es decir, sí, me interesa redimirte, me interesa casarme contigo, pero hay alguien que tiene más derechos que yo conforme a la ley. And he says, yes, I would like to redeem you, but according to the law, there's somebody else that is a closer relative to you. ¿No? ¿Ves el temor de Dios de Boaz aquí? And you can see the fear of God that Boaz has. ¿Ves lo que es un hombre de Dios aquí? You can see what a man of God he is. Es alguien que pone la voluntad de Dios antes que sus sentimientos. He puts the will of God before his own feelings. Y justamente termina, ¿no? El último versículo del capítulo 3 dice, And we can see the very last verse of chapter 3, it says, le cuenta todo lo que pasó a Noemí, y Noemí le dijo a Ruth, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. And we see the very last verse of Ruth chapter 3, it says, and then Noemi says, wait, my daughter, until you know how this affair takes place, because that man will not rest until he concludes his affairs. Y vamos a ver cómo concluyó esto en el capítulo 4. And we're going to see how it finishes up in chapter 4. Vamos a ver 7 aspectos que forman parte de una sublime redención. And we're going to see 7 aspects today of how sublime redemption is formed. Vamos a ver todo lo que Dios quiere para la humanidad. We're going to see all that God wants for humanity. Vamos a ver lo que Dios quiere para aquellos que estén dispuestos a recibirle. And we're going to see all that God wants to give to those that are willing. Aquellos que estén dispuestos a comprometerse con Él. Those that are willing to give themselves over to God. Vamos a ver qué es lo que esta sublime redención conlleva. And we're going to see this sublime redemption in this book. Así que vamos a leer Ruth capítulo 4, versículo del 1 al 4. Okay, we're going to be reading Ruth chapter 4, verses 1 through 4. Así que igual vamos a leerlo solamente en español. Okay, we're going to read that only in Spanish if you want to follow along in your Bible. Okay. Ruth capítulo 4, versículo 1 al 4. Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo, hey, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. ¿No? Y vemos aquí lo que está sucediendo. And we can see here what's going on. Boaz se va justamente al lugar donde se hacían todos los negocios, todas las transacciones. And so Boaz goes right to the center of the city where all the transactions are made, all the business is made. Y justamente va ahí con la intención de encontrar a este pariente cercano que era más cercano a Noemí que él. And he goes specifically to find this other relative, to see if he wants to redeem Ruth. Posiblemente Boaz era el primo y este era el hermano o algo así. Boaz could have been the cousin and this could have been somebody else's brother. No sabemos exactamente cuál era la relación exacta. We don't know exactly what the relationships were between them. Pero eran parientes. But they were relatives. Entonces fue ahí a buscar al pariente. And he went there to find a relative. Y lo vio y le dijo, hey, fulano, ven para acá. And he sees him and he says, hey buddy, come here. Ahora, bien claro, ese señor no se llamaba fulano. And so that guy's name was not friend. No pienses, le voy a poner a mi próximo hijo que tenga, le voy a poner fulano. And so he doesn't gonna say like, I don't know his name, so I'm just gonna say buddy. Ha de tener un significado bien bonito, ¿no? Fulano. ¿No?
O sea, no es un nombre real. It's not a real name. Okay. Obviamente Boaz sabía el nombre de este pariente, Obviously, Boaz knew the name of his relative. ¿no? Y no le dijo, el fulano sería equivalente a decir, oye tú. And so saying like, hey friend, is like saying, hey you. Entonces este fulano, Boaz sí conocía su nombre, Boaz knew his name, pero el autor intencionalmente no puso la identidad de quién era este hombre. but the writer, the author, intentionally did not put the name of this man. ¿Por qué? Why? Posiblemente porque lo que iba a suceder después en la historia. And maybe we can see why later on in the story. Simplemente por lo que iba a suceder después, el autor pensó dos cosas. So maybe what we're going to see later on, the author thought two different things. Una, este hombre no tiene el derecho a permanecer, a que su nombre permanezca grabado en la historia, porque había rechazado la redención. And so maybe the author didn't think that this man's name was mentioned because he didn't redeem her and he didn't want to embarrass him. O posiblemente fue para no avergonzarlo. Or for the other reason, it could be because I said it backwards. ¿Avergonzarlo? He didn't want to embarrass him, or because he didn't feel like he was worthy, or because he did the wrong thing. He didn't act in the right way. Y lo vamos a ver más adelante. And we're going to see that a little bit later on. El por qué. ¿No? Entonces, él lo toma, le dice que se siente junto a él. And so he talks to him, he sits down right next to him. Posiblemente Noemí y Ruth estaban ahí viendo lo que estaba sucediendo. And maybe, Noemi was there watching, seeing what was going on. Toma a todos los testigos que puede, a 10 ancianos, dice ahí del pueblo. And he takes all the witnesses that he can, and he sits down 10 of the elders. Es decir, nada lo oculta, todo lo pone visible, transparente. He doesn't hide anything. He puts it all in plain sight. O así, siempre estas cuestiones de las relaciones, todo debe salir a la luz. And everything that has to do with relationships, it all should be put into the light. Porque si andas escondiendo, andas teniendo acciones ocultas delante de los demás, And so anytime you see something that's hidden or behind the scenes of anything, cuando una relación se están ocultando para que las personas no vean algo, if a relationship is hiding so that other people don't see, créeme que hay algo que no está bien ahí. there's something that's not right. Entonces esto nos muestra cómo vos inmediatamente, ¿no?, saca todo a la luz. And so this shows that Boaz puts everything into the light. Y pone el dilema en la mesa, le cuenta al pariente redentor lo que estaba sucediendo. And he placed it all on the table of what's going on with the redeemers. Y después de esto, After this, termina el pariente redentor, um, dice, yo redimiré. and it ends with that this redeemer says, I will redeem her. Ahora imagínate a Ruth y a Noemí así de, You can see, Ruth and Noemi just going, Sí, de- I know. ya no te vas a casar con vos, And he's like, oh, that means you're not going to get married este with te va a Boaz. redimir, This guy's going to have to redeem ¿no? you. Y es con lo que termina esta sección. And that's how we see the end of this section. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? So what do we see here? ¿Qué es lo que está implícito en una sublime redención? So what's going on here with this sublime redemption? Primero, obviamente, para que haya una redención debe haber un redentor. So obviously the first thing that has to be there with a redemption Tenemos is the redeemer. a nuestro redentor aquí que es vos, We see our redeemer here that is Boaz. y este redentor debe de tener un plan. And so this redeemer should have a plan. Y vos tenía un plan Boaz had a plan. para llevar la redención a cabo. He had a plan to finish this redemption. El plan de vos fue hacer la voluntad de Dios. And the plan of Boaz was to do the will of God. Fue actuar con rectitud, integridad y dejar que Dios hiciera lo imposible. And that was to act with righteousness and integrity and to let God do the impossible. Nosotros imagínate aquí a vos todo enamorado, con el deseo de casarse con Ruth, y de repente escucha las palabras de este pariente que dice, está bien, yo voy a redimir. And you can see, Boaz is in love and he wants to redeem Ruth, and he goes and he asks the guy and he says, yeah, fine. I'll do it." Imagínate el corazón de vos, ¿no? And you can imagine the heart of Acá Boaz. rompiéndose. Y esto nos deja muchas aplicaciones, And this gives us many applications. porque mis hermanos, déjame decirte algo en cuanto a la integridad de Ruth Let me tell you something a little bit about the integrity of Ruth. y la virtuosidad la integridad de vos y la virtuosidad de Ruth.
And the integrity of Boaz and the virtuity of Ruth. ¿Y por qué es que estos dos se atraían tanto? And so why they are attracted so much? Si tú quieres a un hombre, mujeres, aquellas mujeres que son solteras, si tú quieres un hombre como vos, So for all you ladies here, do you want a man like Boaz? ¿no? Entonces tienes que ser una mujer como Ruth. If you want to have a man like Boaz, you have to be a woman like Ruth. Si hombre soltero, si quieres una mujer como Ruth, debes de ser un hombre como vos. For you men here, if you want to have a woman like Ruth, you have to be a man like Boaz. ¿Cuál es el problema? What's the problem? Que hoy en día, ¿no?, somos más atraídos por los Sansones y por las Dalilas. So many times, today we're more attracted to the Samsons and the Delilahs. ¿No? ¿A quién quieres para que esté contigo el resto de tu vida? ¿A un Sansón, a una Dalila, a una Ruth o a un Boaz? So who do you want to spend the rest of your life with? Do you want to spend the rest of your life with a Samson or a Delilah? Or do you want to spend with a Boaz or a Ruth? ¿Quieres un Sansón, alguien que sea fuerte, bien parecido, ¿no? Y él todo lo puedo hacer? Do you want to marry a Samson, somebody that's very strong and good looking? ¿No? Y al final no tenga un compromiso para ti, simplemente esté yendo de mujer tras mujer. And he doesn't have, a commitment to you. He's just going woman after woman. O si quieres un hombre así, Do you want a guy like that? actúa como Dalila. If you want a guy like that, you act like Delilah. ¿Y cómo era Dalila? And how was Delilah? Era una mujer engañosa, And she was a mischievous era woman. una mujer perversa, She was a perverse woman, una mujer provocativa. a very provocative woman. Piensa, ¿cómo te estás vistiendo? ¿Cómo estás hablando y cómo estás actuando delante de los demás? And so you think, how are you dressing? How are you speaking? How are you acting in front of everyone else? Porque si dices, es que siempre me tocan puros patanes. You said that's okay. Sí, patanes. ¿Qué Jerks? será? Okay, so it's like saying I always have the jerk boyfriend. Créeme, es porque estás comportándote como una Dalila. It's because you're probably acting like a Delilah. Y si los hombres están diciendo, ay, pero ¿por qué me tocan puras mujeres que no me engañan, no me respetan? Why, if you're a guy and you're saying, why do I always get the girl that always, treats me badly or that tricks me? Es porque eres un Sansón, Because you're acting like a Samson. ¿no? Esa es la respuesta. That's the answer. Un Sansón nunca va a traer una Ruth, So a Samson is never going to attract a Ruth, ¿no? Un Boaz nunca va a ser atraído por una Dalila. and Boaz isn't going to attract a Delilah, Y viceversa. and vice versa. Así que piensa, ¿qué mujer, qué hombre quieres para tu vida? And so you think, what man or woman do you want for your life? ¿No? Así que el plan de Boaz fue dejarlo todo en manos de Dios. And so Boaz's plan was to leave everything in the hands of God. ¿Sí? Y vamos a ver qué pasó. And we're going to see what happened. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 8. We're going to read verses 5 through 8 if you want to follow along. Entonces replicó Boaz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Y había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la rendición y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y ahora sí es cuando todos descansaron así de And now we can all just relax and ¿no? Y algo que me decía mi esposa, and something that my wife mentioned. si no me imagino al pobre hombre quitándose su chancla, ¿no? I just can't imagine Su zapato, o su somebody sandal, taking off their sandal dándoselo a Boaz, and giving it to Boaz, y se tuvo que ir así hasta su casa, ¿no? Porque caminando, ¿no? and he had to go walking to his house with Entonces one shoe. era una costumbre bien peculiar. ¿Por qué hacían eso? And it was a very weird custom, and we were wondering why do they do this? ¿A quiénes crees que es debido a la promesa que le había dado Dios a Israel? And maybe this is because of what God had promised the
people of Israel. aquello de la tierra que le había dado y que habían pisado. And so any of all the land that they had walked on, that this was theirs. Por lo tanto, era un simbolismo diciendo, esta tierra, pues tienes el derecho a tomarla, ¿no? And so it's a symbol of saying, this land I give to you. Pero aquí vemos el tercer punto que está involucrado en una sublime redención. And so we see the third point here of what's happening in the sublime redemption. Y es la motivación del Redentor. And that is the motivation of the Redeemer. Aquí vemos dos posibles redentores. And we can see two possible redeemers here in the story. Al primero le interesaba la tierra. And Le interesaba la tierra, And so one of them was interested in the land, pero no le importaba el compromiso, but he didn't really care about the commitment. ¿no? Boaz quería redimir la tierra, pero también quería un compromiso de por vida. Boaz wanted to redeem the land, but he also wanted to make a commitment with Ruth. Y esta es la razón por la cual posiblemente no está el nombre del fulano en el texto. And this is why we see that was possibly the reason why we don't see this guy who mentioned his friend here in Porque aunque no era obligación redimir, and he had the obligation to redeem, aunque no era obligatorio, although it wasn't an obligation, era una vergüenza el no hacerlo. it was kind of a shame to not do it. Y hay una parte también en la Biblia que dice que si el Redentor se negaba a dar la redención, And there's a part in the Bible where it says that if the Redeemer denied making this contract, a la que se le había negado la redención, and so the person that denied the redemption, tenía que llegar, ¿no? Quitarle o tomar el zapato de esa persona and so the person had to arrive, take off the shoe of that person delante de los ancianos in front of everybody, y escupirle en la cara. and spit in their face. Esto era lo que decía que se tenía que hacer. And so that was part of the custom that they Ahora, had. vemos que esto no sucede aquí, We can ¿no? see that this does not happen in the story. Pero son simplemente razones, ¿no?, por las cuales el nombre de este sujeto no está en las Escrituras. And so this is just kind of to show you how intense this is and why they probably didn't put his name here in the scriptures. Entonces aquí vemos las intenciones del Redentor. And so we can see the intentions of the Redeemer. ¿No? Lo más importante para vos, The most important thing for Boaz en cuestiones de redención, de pagar este rescate, was in his payment for this rescue, era redimir el linaje de Elimelech, que es el esposo de Noemí. and that was to redeem the lineage of Elimelech. Porque pues no tenía hijos varones Noemí. And because that was the husband of Noemi, and she didn't have any other children. Noemí tuvo hijos varones que ya habían fallecido, And she had sons that had already passed away, y Ruth no tuvo hijos, and Ruth didn't have any kids, así que Noemí ya estaba muy grande para tener hijos, and Noemi was too old to have children. y solamente Ruth quedaba para poder preservar la descendencia, si es que tenía un varón. And so Ruth was the only one there to be able to continue on the lineage, but she had no children. Ahora, aún así ves, no era seguro. Todo lo dejaban en manos de Dios. And so even then, it wasn't, for sure they had to leave everything in the hands of God. Porque imagínate que no tuviera un varón, And imagine if you didn't have a son, o no volviera a tener hijos. and then you didn't have any other Entonces kids. vemos cómo Dios está en control de todo. And we can see how God is in control of everything. Y siempre dentro de sus leyes dejaba parte para que Él obrara de una forma milagrosa. And we see how His laws are in place so that everything works out for good. Así que, pues simplemente el varón que no quiso redimir dijo, no quiero comprometer mi heredad. And so the guy says, I don't want to share my inheritance. No, a lo mejor tenía hijos, a lo mejor tenía esposa, no lo sabemos. Maybe he had kids, maybe he had a wife. Y por esa razón decía, no voy a perder mi heredad por esto. And so maybe he's saying, I'm going to lose my inheritance if I go through with this. No, así que él estaba preocupado por su herencia, And so he was more worried about his inheritance. ¿no? Pero vos estaba preocupado por bendecir a Noemí y a Ruth. And Boaz was more worried about taking care of Ruth and Noemi. Y pon atención porque en estos puntos al final vamos a ver cómo esto es una imagen de nuestro Señor Jesucristo. And pay attention with these points because, eventually we're going to see how this is an image of God. Ujú, okay. Entonces, vamos a leer del versículo 9 al versículo 10. And we're going to continue reading in verses 9 through 10. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Mahalón. Y también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Mahalón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad,
para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos. ¿No? Y vemos lo siguiente, el siguiente punto, después de que vemos que hay un Redentor, que el Redentor tiene un plan, que tiene una motivación el Redentor. El cuarto punto finalmente, es la redención. And we can see here our next point. We started off with the Redeemer, we started off with His plan, the motivation, and now we see the redemption. ¿No? Y vemos que la redención dice, ustedes son testigos de lo que acaba de suceder ahorita. And so we see, that Boaz says, you guys are witnesses of this redemption is about to happen. Estamos viendo un compromiso público We're seeing a commitment that's public. que está redimiendo públicamente y aparte está tomando a Ruth como su mujer públicamente. And he's taking Ruth and he's making this decision publicly. ¿No? Esta es la redención, la consumación de la redención. And this is the redemption. This is the redemption that's going on. Sí, esto es lo que todo el libro hemos estado esperando, And this is the whole book we've been waiting for this point. que se consume esta redención. That he consummates this redemption. ¿Y cómo lo hace vos? And how does he do it? Lo hace a la luz. And he does it in the light. Así que este es otro principio que nos dice que es importante, mis hermanos, el casarse por el civil. And this is another, a point that we can see is that it's important to get married civilly or by the courts. Muchos dicen, no, pero nada más por la iglesia es suficiente. No. Many people will say, only by the church is fine. That's all I need. En nuestro país las leyes dicen que para que un matrimonio sea válido tiene que estar registrado ante el civil. And according to the laws here in Mexico, it is required to get married by the courts. Y una vez el pastor David Guzik, un comentarista bíblico, And one time, Pastor David Guzik, Bible commentary, dice que le preguntaban, ¿no? Oye, pero ¿qué tal si estoy en una isla desierta y estoy con otra mujer y no hay nadie más que nosotros dos? Entonces, ¿podemos casarnos nada más delante de Dios? And he says, what if I'm on a desert island and there's no one around and it's just me and this other lady and we want to get married but there's no courts to go to? Is it okay to get married only in front of the eyes of God? Y el pastor les dijo, sí, pero no estás en esa situación. And he said, yeah, that's fine, but you're not in that situation. Así que si quieres casarte, hazlo de forma legal ante la ley. And so he said, if you want to get married, do it the correct way according to the law. Oye, aquí en Capilla Calvario hacemos mucho hincapié en esto. And here in Calvary Chapel, we have put a lot of emphasis on this. El haber vivido 5 años con una persona sin casarse no te da derecho delante de Dios. And so even if you live with somebody for 5 years, this doesn't give you the right to call yourself married in front of the eyes of God. Aunque tengas 8 hijos, Even if you have 8 kids, sigues viviendo en fornicación delante de Dios. you still are living in fornication in the eyes of God. Y es pecado. And that's a sin. ¿No? Esta es la verdad. And that's the truth. ¿No? Es necesario. Incluso también el pastor David Guzik decía esto, And even David Guzik also said this. que un matrimonio, ¿no?, que le falta ese deseo de querer casarse públicamente, ¿no?, ante la ley, And even that couple that desires to get married in front of in front of everybody publicly in the law, es un matrimonio que carece mucho de amor. Le falta. Okay, that is a couple that still lacks love. Que todavía no hay ese amor para decir que estén listos para casarse realmente. And even still, that there still lacks a love and to be able to get married. Por lo tanto, siempre va a ser una relación incompleta. And it's always going to be an incomplete relationship. No solamente van a estar en pecado delante de Dios, Not only they're going to be in sin in the eyes of God, sino que también van a tener muchos problemas. they're toda la also vida, going to have lots of problems. ¿no? Entonces vemos aquí se consuma la redención en todas las de la ley. And so we see that he consummates this redemption according to the law. Vos paga el precio, And Boaz pays the price. ¿no? Entonces vamos ahora a leer el versículo 11 y 12. We're going to read verses 11 and 12. Y dijeron todos los del pueblo que estaban en la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven te dé Jehová.
¿Y qué es lo que vemos aquí? So what is it that we see here? Siguiente elemento en la redención. And we're going to see the next point in the redemption. ¿No? Y ahora vamos a ver con los beneficios de la redención. We're going to see the blessings of the Y redemption. vamos a ver que esto es la exaltación. And this is the exaltation. ¿Recuerdas toda la humillación que Ruth había pasado antes? And we can see all of the humiliation that Ruth had gone through. ¿Recuerdas cómo ella había dejado todo y tuvo que estar literalmente recogiendo comida para poder vivir? And we can see that she leaves her country, she loses everything, and she has to go and just pick up food off the ground to eat for every single day. Ruth se humilló delante de Jehová She humbled herself before the eyes of God, y Jehová la exaltó. and God exalted her. Y aquí vemos que ahí los que estaban bendiciendo a Ruth. And so everybody here was blessing Ruth. Y nadie dijo nada porque era moabita, And nobody said anything because she was a Moabite. ¿no? Ellos dijeron estas bendiciones, ¿no? And they gave her these blessings here. Dice, Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como Raquel y Lea. And he says, may God make you bless your house just like Leah and Rachel. ¿Y qué se refiere esto? ¿Cómo como Raquel y Lea? Está hablando de ser fructíferas. And so this is referring to, being fruitful. Entre Raquel y Lea tuvieron 13 hijos, And between Leah and Rachel, they had 13 children. de los cuales descendieron las naciones de Israel. And from there, the descendants of Israel came. O sea, aquí la bendición más grande que podía haber y que puede haber para una pareja recién casada es esta. And so the most amazing blessing that a married couple can receive is this, Es que tengan muchos hijos. that they can have lots of kids. No están diciendo, a ver, vamos a hacer acá una vaquita para que se vayan a una buena luna de miel. And so it's not saying, let's bless them so they can go on a nice honeymoon. No, vamos a comprarles una casa, We're going to buy them a vamos a house. darles muchos ganados. We're going to give them lots of things. No, está diciendo que sean fructíferos. No, they're giving the blessing of saying, may you have many kids. Y esto es tan triste hoy en día, And that's something very, very sad we see today. porque incluso entre los cristianos, And even in Christians, el valor y la importancia de los hijos se ha diluido muchísimo. the value of having children has gone down very ¿No? much. Hoy usan mucho esta palabra de planeación familiar. And we see this word a lot, Planned Parenthood. No, disfrútense primero unos 2 años y ya después tengan hijos. And we see, enjoy your first couple years of marriage and then have kids. ¿No? Y ¿sabes cómo es una mejor forma para llamar a este tipo de planeación familiar? And what's the best way to call this Planned Parenthood? Es egoísmo familiar. Is selfish parenthood. Es egoísmo. It's selfishness. Ahora, a lo mejor vas a decir, que está mal entonces los métodos anticonceptivos, está mal hacer esto. And so maybe you might say, well, that means it's bad to have, birth control and all these things. No, estoy diciendo que si tu excusa para no tener hijos es simplemente disfrutar de la vida, And but no, what we're saying is that if you're simply not having kids just so you can enjoy your life, es simplemente estás viendo las cosas muy erradamente. and so you're seeing this in a very wrong way. Hoy en día lo que pasa es que estamos viendo a los hijos como un estorbo para mis deseos y mi realización. Today, a lot of times we see children as something that keeps us from enjoying our life that we could have had. ¿No sabes con cuántas parejas he tenido la oportunidad de hablar? And you don't know how many people that we have been able to talk to. Y es esta parte, es que la mujer siempre, es que yo quiero trabajar, yo quiero realizarme, yo quiero hacer esto, ya hijos, ya no estamos en esos tiempos. And so maybe the wife is saying, no, I want to work, I want to do this, I want to do that, and right now, kids aren't an option for us. ¿Y sabes lo que dice el Salmo 127, versículo 3? And you know what Psalms says in verse 37, verse 5 through 7? Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. I don't think I have that one. ¿Ya? ¿No? Ok. Herencia de Jehová son los hijos. The inheritance of God are children. ¿No? Y cosa de estima es el fruto del vientre. It's good to be give birth. Oh, it's good to give birth. Ya. Entonces, aquí lo que estamos viendo que los hijos son herencia de Dios. So we can see here in the scripture that children are an inheritance Y lo from que God. estamos haciendo con esta mentalidad ahora
And if we keep this mentality now, es que estamos haciendo a un lado la herencia de Dios. we're saying we're putting aside the inheritance of God. No dice, las casas bonitas son herencia de Dios. It doesn't say here that the beautiful house is an inheritance of God. Los trabajos remunerados son herencia de Dios. It doesn't say the good job is an inheritance from God. Dice, los hijos son la herencia de Dios. It says that the children are inheritance from God. ¿No? Y Israel era de los pocos, o una de las pocas culturas donde realmente trataban a los hijos como debería de ser. And Israel was one of the countries that really treated the children as though they should be treated. En ese tiempo había un ídolo llamado Moloch. And in that time there had been an idol that was called Moloch. Y este dios Moloch tenía así como que unas manos como en forma de una rana con un caso en él. And he had like arms that were in the shape of spiders. Like a frog. Oh, like a frog. Sorry. Y lo que hacían es que calentaban ese caso que tenía en las manos. And what they did was they heated up this bin that was on the hands. Y otras culturas, incluyendo las moabitas, llegaban y ponían a sus hijos recién nacidos ahí. And what they did was in other countries like the Moabites, for example, would come and bring their children and place them on these. Como un sacrificio a su Dios. Almost as a sacrifice unto their gods. A lo mejor hoy en día no tenemos a este Dios Moloch. And today we don't have this god Moloch. Pero es lo mismo, tenemos nuestro egoísmo. But today we have our selfishness. Bienvenido Moloch, se llama egoísmo. You say, welcome Moloch, his name is selfishness. Estamos entregando la herencia de Jehová. We're giving up the inheritance of God. Por nuestros propios deseos. For our own desires. Entonces, esto, y vamos a leer el versículo 13 al 17. We're going to read verses 13 through 17. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese, y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y te sustentará en tu vejez. Pues tu nuera, que te ama, ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y le llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Y este es el siguiente punto dentro de la sublime redención. And this is our next point we see that is in the sublime redemption. Y es la restauración. And that's the restoration. Vemos aquí a Dios restaurando la vida de Noemí y la vida de Ruth. And we see how God is restoring the life of Noemi and the life of Ruth. Dios restauró en Ruth el esposo que había perdido con Boaz. And so God has restored the husband that Ruth had. Y restauró la vida de Noemí con Obed, el hijo que tuvo Ruth. And so he's restoring the life that Noemi once had with this grandson, which is Obed. Porque Obed fue el hijo redentor de Noemí. Because now we see that Obed was the redeemer of Noemi. Y dice ahí que ella lo tomó y lo crió como si fuera su propio hijo. Es lo que significa cuando dice fue su aya. And so we see that Noemi took Obed and cared for him like she was his own son. Tenemos un Dios de restauración. We have a God of restoration. Dios quiere para ti restauración. God wants restoration for you. Vamos a leer el versículo 18 al 22. We're going to read verses 18 through 22. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, el Isaí engendró a David. Y vemos aquí el siguiente punto, que es un destino glorioso. And we see here this final point that is a glorious destiny. ¿Sabes de quién es descendencia Obed, el hijo de Ruth? Do you know who's the descendant of Ruth and Obed? Es el abuelo de David. It's Obed is the grandfather of David. Este hombre conforme al corazón de Dios. This man that was after the heart of God. Y que después sería también el linaje de nuestro Mesías, de Jesucristo. And even further on in the lineage, we see that this is where Jesus comes from, our Messiah. El Señor tiene un destino glorioso para ti. And the Lord has a glorious destiny for each and every one. Su sublime redención incluye un destino glorioso para tu vida. And His sublime redemption includes a glorious destiny for you. Porque es que una mujer idólatra, gentil,
vino a ser parte de la descendencia del Mesías. And the same way that a Gentile woman that comes in and receives the Lord can have a lineage like this. Y la razón que el Señor permitió esto es porque Él te ama, Él nos ama. And the reason why this happens because the Lord loves you. The Lord loves us. El fruto de una sublime redención es gracia interminable. And the fruit of a sublime redemption is grace. Después de ser redimidos, la gracia es interminable para todos nosotros. And after we are redeemed, the grace is unending for each and every one of us. Ahora, entonces, ¿cómo esto se compara a nuestro Señor Jesucristo? And now, how does this represent our Lord Jesus Christ? Déjame decírtelo muy brevemente. And we're going to go through this real quickly. Primero tenemos a nuestro Redentor. First point, we have our Redeemer. Jesucristo cumple con las características para ser el Redentor del mundo. And Jesus Christ completes the characteristics to being the Redeemer of the world. Dice la Biblia que tenía que ser el miembro más cercano de la familia. And it says that he has to be the closest family member. Jesucristo se hizo carne para identificarse con cada uno de todos nosotros. Jesus Christ came down and became flesh so that he can relate to each and every one of us. Dejó su divinidad para relacionarse contigo y conmigo. He left his divinity so that he could be among each and every one of us. ¿No? La siguiente dice que debía de estar en posibilidades de redimir, quiere decir no tener deudas. And the second is to be able to have the possibility of redeeming, which means to not have debt. Jesucristo no cometió pecado alguno. And Jesus Christ did not commit a single sin. Él no tenía que pagar por sus pecados. He didn't have to pay for his own sins. Por eso es cuando Él se hizo pecado. That's why when he became sin, No es porque Él pecara, es porque Él cargó nuestros pecados en Él. it's not that he sinned, but he took on our sins onto himself. Él era el único redentor, no solamente era un redentor, era el único redentor que podía saldar nuestra deuda. He was the only redeemer that could have paid our price. Y tercero, tener la voluntad de redimir. And the third is to have the will to redeem. ¿No? Él dice, Jesucristo dijo, nadie me quita la vida, And he said, Jesus even said, no one can take my life. yo la entrego I give it up por amor. for love. Es lo que dice. Segundo, el plan de Jesucristo. And the second thing that we see in the redemption is the plan. Y al igual que Dios, el plan de Jesucristo fue hacer la voluntad del Padre. And the plan of Jesus Christ was to do the will of God. Justo antes de pasar por esa crucifixión, el Señor oró y se fortaleció en Dios y le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. And we even see how Jesus says before he went to the cross, he was praying and he said, Lord, may your will be done and not my own. Y este es un plan que nació en la mente de Dios antes de crearnos. And this is the plan that God had created even before creating us. La cruz no fue un plan de emergencia, fue un plan que se estableció antes de crearnos. The cross was an emergency plan. It was a plan that was created before the earth. Tercero, la motivación. Number 3, the motivation. Así como vos fue movido no por un interés egoísta hacia Ruth, sino el interés fue el ser de bendición hacia ella, de igual forma Jesús. So just as Boaz, his intentions weren't selfish, but they were for Ruth, the same way is Jesus with us. El único interés que Dios tuvo en redimirnos es su amor por ti. And the only interest that Jesus has in redeeming us is his love for you. Cuarto, la redención, la consumación de la redención. And the fourth one is the redemption. ¿No? Y justamente vemos que la redención, el pago por nuestros pecados fue el derramamiento de su sangre. And we can see that the payment for our sins was the spilling of his blood. Y así como vos, ¿recuerdas cómo proclamó y dijo, sean todos testigos que ahora he redimido y que ahora he tomado a Ruth como mi mujer? And so just as Boaz said in front of everybody, be witnesses to what is happening. I'm taking Ruth I'm redeeming Ruth. Vos dijo, deuda saldada, yo ya pagué por su redención. Jesucristo hizo lo mismo. And so just as Boaz says, debt has been settled, Jesus Christ said the same. Sus últimas palabras de Jesús cuando estaba en esa cruz, antes de entregar su espíritu, fueron tetelestai, que significa consumado es. And so even as Jesus Christ, his very last words on the cross, he said, it is finished. Deuda saldada. The debt has been paid. Ya no hay nada para aquellos los que creemos en Jesucristo que esté en contra de nosotros. And now there's nothing that our sin is not against us any longer. Jesucristo ha consumado la redención por ti y por mí. Jesus Christ has consummated this redemption for you and for me. ¿No? Y también en el futuro, Cristo va a redimir esta tierra
cuando Él venga por nosotros. And even in the future, when he comes back, he's going to redeem this land once in the future. Número 5, la exaltación. And the number 5 is the exaltation. Jesús enseñó que el camino a la exaltación era la humillación. And Jesus showed that the way to exaltation is humility. Él mismo se humilló y fue exaltado por el Padre. And Jesus humbled himself and was exalted by the Father. Tenemos el mismo llamado de humillarnos, servir a los demás en humillación, para que sea Dios quien nos exalte. We have the same calling, that's to humble ourselves so that the Lord may be exalted. Sexto, la restauración. Number 6, the restoration. Ahora, ¿sabes cómo nos llama Dios? Do you know how God calls us now? Somos la novia de Cristo. We are called the bride of Christ. Somos la novia de Cristo. We are the bride of Christ. Ya no solo no estamos muertos, We are no longer dead. ya no solo no somos esclavos de nuestros pecados. We're no longer we're no longer slaves to our sins. ¿Sabes qué? Con la consumación de la redención ya hubiéramos estado bien servidos. And with just the redemption, it would have been fine. It would have been completed. Pero ahora por su gracia y su enorme amor, ahora nos llama su novia. And now even he calls us his bride. He goes one step further and calls us his bride. Nos ha restaurado para ser la novia de Cristo. He has restored us to be the bride of Christ. Y déjame decirte algo. Voltea a tu alrededor. Let me tell you something. Turn all around you. Voltea a ver todo a tu alrededor. Look all around you. Posiblemente has perdido personas que amas en la vida. Maybe you have lost people that you have loved in life. Personas familiares que han muerto. People that are in your family that have passed away. Pero todas las personas que tienes a tu alrededor ahorita But everybody that's around you right now es la restauración de Dios. is the restoration of God. Que por cada persona que has perdido, Because for every person that you've lost, Dios te ha dado como 100 en su familia en Cristo. because God has given you 100 more in his family of Christ. Esto es restauración. That is restoration. Alza la cabeza y ve que lo que tienes ahora es más de lo que tenías antes. And you can even see that you had more than what you had before. Así que deja de llorar, deja de afligir por lo que has perdido And so stop your crying for what you have once lost. y comienza a vivir lo que ahora tienes en And las now manos. live for what you have today. Y por último, un destino glorioso. And the last point we have is a glorious destiny. Tenemos un destino glorioso. We have a glorious destiny. El corazón de Dios es redimirnos. And the heart of God is to redeem Y us. nuestro destino glorioso es cuando lleguemos delante de Él y lo veamos cara a cara. And this glorious destiny that we have is to go and to see him one day and see him face to face. Estar con Él toda la vida. And to be with him for the rest of eternity. Así que si tú has recibido a Cristo en tu corazón, And so if you have received Jesus Christ in your heart, si tú has renunciado a tus pecados, if you have let go of your sins, has confesado tus pecados, if you've confessed your sins, te has arrepentido you've repented, y has puesto tu vida en las manos de Dios, and you have placed your life in the hands of God, no tienes nada de qué preocuparte, you don't have anything to worry about. porque nuestro Redentor Because our Redeemer, tiene un plan, he has a plan, tiene una motivación, he has motivation, ha consumado la redención, he has consummated the redemption. quiere exaltarte, He wants to exalt you, quiere restaurarte he wants to restore y you, tiene un destino glorioso para ti. and he has a glorious destiny for you. Ahora, déjame hacer una pregunta. Now let me ask you a question. ¿Hay alguien aquí que aún no tenga una relación personal con Jesucristo? Is there anyone here that does not have a personal relationship with Jesus Christ? ¿Hay alguien aquí que todavía no le ha entregado su vida a Dios? Is there anybody here that hasn't yet given their life to Christ? Si hay alguien aquí que se ha arrepentido de sus pecados y aún no ha confesado a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, por favor levante su mano. And if there's somebody here that hasn't given their life over to Christ and would like to do that this morning, just raise your hand. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en abundancia. Amén. And Gracias. the Bible says that the wages of sin is death. ¿Hay alguien más aquí que quiera entregarle su vida a Cristo el día de hoy? Is there anybody else here that would like to give their life to Christ? Cuando levantas tu mano solamente estás diciendo, no tengo una relación personal con Cristo, pero quiero comenzar a tenerla desde el día de hoy. Is there anybody here, when you're raising your hand, you're saying, I haven't had a relationship with Christ, but I want to start one today? Ok, bueno, por favor, al final del servicio, si puedes pasar, vamos a vernos aquí en el salón de aquí al lado, ¿sale? Ok, bueno, para todos los demás que ya conocemos a Cristo, And for all of you that we already know Jesus Christ, vamos a celebrar lo que Cristo ha hecho por nosotros. we're going to celebrate what Jesus has done for us. Así que vamos a tener los elementos de la comunión aquí. We're going to have the communion elements brought out.
Y vamos a tener una alabanza para que tengan tiempo de tomar los elementos. We're going to have one last worship song so that you guys have time to take the elements. Y vamos a finalizar teniendo la comunión corporal juntos el día de hoy. We're going to end with taking communion together.